Hola, somos Verdad al Micro. Esta es nuestra tercera temporada. Discípulos contra cristianos. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? Muy bien, hola a todos, bienvenidos a Verdad al Mic en su tercera temporada. Como ya saben, estamos siguiendo una serie de discipulado que fue publicado en el año 2018 por el magazine Table Talk, perteneciente al ministerio Ligonier en español. Y el título de esta tercera temporada, con el que nos pareció bueno empezar y titular, es Discípulos contra Cristianos. Bueno, sería que escuchen nuestro primer episodio para que entendáis qué queremos decir con esto y no ser redundantes en la explicación. Pero básicamente la idea es que nosotros podamos revisar nuestra vida para ver si estamos siendo verdaderos discípulos de Cristo o si nuestra vida es liviana, si nuestra vida respecto de nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Salvador se limita solamente a eso. Y no hay un deseo en nosotros de aprender de Él cada día, de humillarnos y servirlo. Llegamos a nuestro episodio número 9 y realmente a medida que vamos avanzando vemos que hay unas implicaciones cada vez más profundas. Si podemos pensar en el episodio Los discípulos confiesan sus pecados o en el episodio Los discípulos hacen discípulos, vemos que hay cada vez más implicancia, requiere de parte nuestra un profundo compromiso de nuestro discipulado, ¿sí? Entonces, fíjense que no es algo trivial ser un discípulo de Jesús, no es algo trivial que hoy podemos hacerlo y mañana no. Realmente es un llamado de parte de nuestro Salvador muy, muy importante y que entiendo yo que todo cristiano quisiera asumir de manera correcta, por lo menos. El episodio de hoy se titula Los discípulos discipulan a sus hijos. Y si vos sos padre, este episodio te va a venir muy bien escucharlo. Si estás por ser padre, si tu esposa está embarazada, presta mucha atención. Aun si estás de novio, y por supuesto, como todo cristiano, te vas a casar y posteriormente vas a tener hijos, este episodio, te va a ayudar a correr con más ventaja, ciertamente. Así que yo te animo a que prestes atención, que te quedes hasta el final y que ores a Dios para recibir esta enseñanza y realmente ser motivados, ayudados, exhortados por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. El artículo que vamos a estar leyendo y reflexionando al respecto es escrito por el reverendo Robert Bandu de Brard, es pastor de la Iglesia Reformada Esperanza en Powassan, Ontario, Canadá. Así que vamos a comenzar y vamos a leer el gran mandamiento. Y realmente es el gran mandamiento porque es transversal a todas las escrituras. Desde Génesis a Apocalipsis, el gran mandamiento recorre todo ese gran libro en el cual nuestro Señor se ha revelado. ¿Sí? Vamos a leerlo y vamos a ver algunos comentarios a propósito que nos hace Robert. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Ahí está. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Algo que quiero mencionar rápidamente. Es totalmente congruente cuando alguien dice que ama a Dios y obedece sus mandamientos. Porque eso es el amor a Dios. Yo obedezco a Dios porque lo amo. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Dice, y estas palabras que yo te mando, entonces las enseñarás a tus hijos. Ahí está. Amo a Dios, obedezco sus mandamientos. El mandamiento que nos vamos a estar enmarcando hoy es el de discipular, enseñar a nuestros hijos, a aquellos que vienen detrás de nosotros. Y por eso decía que las implicaciones son cada vez más profundas y podemos ver el discipulado como algo totalmente trascendental en nuestra vida. Nosotros debemos modelar aquellas cosas que queremos que nuestros hijos sean. Lo que podemos ver acá es que hay una orden. Robert nos dice, se les ordena a los padres a enseñar a sus hijos la palabra de Dios diligentemente y a hablar de ella cuando se sienten en su casa, cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. En el Nuevo Testamento, cuando una cabeza de familia se convertía en discípulo, traía consigo implicaciones
para su familia. Le cito 2 Timoteo 1:5 que dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también la fe de Jesucristo habitó en la abuela y en la madre de Timoteo, y ahora está en Timoteo. Pablo dice: estoy seguro que en vos también. Fíjense que la fe que tenemos modela para el futuro, para las generaciones que vienen. Entonces, es totalmente importante y trascendental que nosotros diligentemente enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. Nosotros somos discípulos de Jesús y somos maestros de nuestros hijos. Así que nosotros les estamos enseñando de nuestro maestro. Y para todo esto que venimos aprendiendo a lo largo de esta temporada, de cómo ser discípulos de Jesús, de lo que es un discípulo de Jesús, bueno, eso es lo que ellos van a estar viendo en nosotros, si realmente queremos ser discípulos de Jesús y hemos dado ese paso en nuestra vida. Este mandamiento es totalmente importante que vos lo asimiles para vos y lo apliques en tu vida, porque vos estás demostrando que amás a Dios cuando estás discipulando a tu hijo. No cuando discipulás al que está fuera de tu casa. No cuando vos sos un buen maestro de algún hermano que estás discipulando. Porque creo que la mayoría de los hombres de Dios coinciden que el discipulado, que el pastoreo comienza en casa. Entonces eso es muy importante. Efesios 6:4 nos dice Robert: contiene un mandamiento directo de discipular a los hijos. Padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Amén. Claramente entonces somos mandados a discipular a nuestros hijos. Y esto puede ser gradual, y de hecho lo será, porque no es lo mismo un nenito de 3, 4 años que un nene de 12, de 13 y posteriormente un nene de 20, 25 años. No es exactamente lo mismo, los temas que vamos a abordar no son los mismos, la profundidad con la que vamos a hablar no es la misma. Entonces, para todo esto hay un tiempo y al cual nos tenemos que estar preparando constantemente. Pero sin dudas, desde chicos es bueno que nosotros les enseñemos a memorizar las Escrituras, a aplicar las Escrituras, a amar las Escrituras, a amar al Dios que se ha revelado en las Escrituras. Hermanos, por años, por mucho tiempo, a mí las Escrituras, a mi edad de 12, 13, 10 años, me parecieron aburridas, intrascendentes. Hasta que el Espíritu de Dios abrió mis ojos, pero no lo hizo si no fue por la Escritura y por tener maestros que me han enseñado diligentemente y han despertado ese interés, esa pasión por conocer la palabra de Dios y saber qué es lo que dice. Y es muy importante conocer la palabra de Dios si queremos que nuestra vida sea santificada y queremos que nuestros hijos sean santificados. Eso no va a suceder si no es por la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 9 al 11 nos dice: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti. ¿Se dan cuenta? Tener la palabra de Dios en nuestro corazón nos santifica, nos purifica. Guardarla, tenerla presente, nos lleva a una y otra vez apartar nuestra vida del pecado, porque yo estoy amando a mi Dios. Y eso es lo mismo que debemos modelar para nuestros hijos. Eso es lo que ellos deben ver. Así que podemos hablarle todo el tiempo, constantemente, de nuestro Señor, de lo que Él ha hecho, de cómo Él nos ha salvado, de lo que Él ha creado, de su gloria en la creación. Podés contarle, la Biblia entera está llena de eventos donde Dios ha manifestado su gloria, y leerle las Escrituras y que ellos de a poco vayan entrando y viendo este Dios grande que nosotros estamos sirviendo. Porque eso le da total sentido entonces a por qué nos congregamos los domingos, por qué vamos a predicar el Evangelio, por qué me aparto del pecado, por qué no hablo de tal o cual manera, por qué no miro ciertos programas de televisión, por qué no escucho ciertos programas de radio. Bueno, la respuesta a eso es porque Dios dice que no. Y si Dios dice que no, es porque eso es bueno para mí. Y eso es lo que tienen que entender nuestros hijos. Claro, a medida que ellos van creciendo van a tener otros interrogantes, otras preguntas. Y es bueno que vos y yo nos preparemos para eso. No dejarlo, que le enseñen los maestros. No, hermanos, porque estamos en una generación de impíos que cada vez son más. Y lo que le van a enseñar a nuestros hijos son ideologías baratas, impías. Y nosotros no podemos permitir que ningún maestro de escuela, que ningún profesor de universidad le diga a nuestros hijos cómo deben pensar y cómo deben actuar. Eso solamente lo hace la palabra de Dios. Y ante eso nos inclinamos, no ante este mundo.
no ante las formas de este mundo. Entonces debemos prepararnos y no ser deshonestos en nuestras respuestas a los interrogantes de nuestros hijos. Sujel Michelén, en la conferencia Revolución Sexual, él decía que una pregunta sincera merece una respuesta sincera. Si tu hijo te pregunta a los 6 años de dónde vienen los bebés, posiblemente vos no le puedas contestar de la forma biológica, natural que Dios dio para que los bebés conciban en el vientre de la mujer. Pero de alguna forma buscar el medio para no darle una respuesta mentirosa y no decir que vino de la cigüeña, porque eso no es verdad. Entonces debemos prepararnos como padres para abordar todas las preguntas que nuestros hijos tengan y que ellos no busquen la respuesta en otro lado, que no sean nosotros. Y que nosotros tengamos las respuestas que están en la palabra de Dios. Entonces, Robert nos dice, a medida que los hijos crecen, las conversaciones se convierten en el aspecto más importante del discipulado. El Salvador respondió muchísimas preguntas a sus discípulos, y los padres también deberían convertirse en una fuente primaria de respuestas. No quiere decir que seamos la única respuesta, pero sí la primera. Yo no sé vos, pero yo desde mi juventud no tuve un acceso libre y preguntas abiertas hacia mis padres. Quizás no lo sentía así y todas mis respuestas quizás estaban entre mis amigos, que mis amigos tenían respuestas básicamente baratas, vagas, ideas, nada concreto. Pero uno va formando su pensamiento y su forma de ver la vida muchas veces a partir de lo que está recibiendo de afuera, cuando debería ser por lo que está recibiendo en su hogar. Y esa es tu responsabilidad, que sos padre, que vas a ser padre, ¿sí? Esa es tu responsabilidad. Tenemos que prepararnos para estos retos que nos vienen en el correr de estos años y que cada vez serán más, pero tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la ayuda de nuestro Padre, ¿sí? Y nuestro Padre nos va a dar su Espíritu si se lo pedimos, ¿no es cierto? Como dice el Evangelio de Lucas, ¿no? ¿Qué padre le va a dar a su hijo una piedra si le pide pan? Ningún padre va a hacer eso. De la misma forma, Dios no nos va a negar su espíritu si se lo pedimos. Así que debemos rogarle a Dios porque Él nos use para que nosotros seamos una fuente donde nuestros hijos vengan a encontrar respuestas, ¿sí? De manera correcta, de manera leal, de manera honesta, ¿sí? Entonces, es en nuestra casa donde nuestros hijos van a encontrar todo lo que ellos necesitan. Debe ser nuestra casa, ¿sí? Debe ser nuestro hogar. Así que debemos ser intencionales en buscar el tiempo, apartar el tiempo para ser dedicados a la oración, a la palabra de Dios, como familia, como hogar, y generar eso de manera honesta, ¿no? Como para decir, bueno, cuando mi hijo vaya a la escuelita dominical que cuente esto y que vean que tiene un hogar cristiano. No, debe ser honesto porque lo que estamos buscando como familia es honrar a nuestro Dios, es servir a nuestro Dios. Entonces debemos darle la palabra y sembrarla en sus corazones, regarla en sus corazones y dejar que el Espíritu de Dios la haga crecer. Esa es nuestra tarea. Estamos llamados por Dios a discipular a nuestros hijos, a enseñarles todas las palabras que Dios nos dio para darles todo el consejo de Dios. Así que fíjense que no es una tarea vaga, que no es algo liviano. Posiblemente al escuchar esto estés meditando en tu mente, en tu corazón y pidiéndole a Dios que te ayude, que provea para vos y para tu esposa, porque esto es lo que lo quiero aclarar también, ¿sí? Vos como madre también tenés la responsabilidad de educar a tus hijos y discipularlos en la instrucción del Señor. Tenés esa responsabilidad. Y si tu marido no lo está haciendo, vos tenés la responsabilidad de exhortar a tu marido para que lo haga como cabeza de familia. Esa es tu responsabilidad. Cuando tu marido esté fuera de tu casa porque trabaja, es tu responsabilidad en tu hogar instruir a tus hijos en el camino de Dios, en la ley del Señor. Tu responsabilidad también hacerlo junto con tu marido. Uno no puede ir para un lado y el otro para el otro. No, esto debe ser en conjunto. Así que es tu responsabilidad también como madre instruir a tus hijos en la palabra del Señor. Para ir terminando, les voy a leer cómo cierra este artículo el señor Robert. Él dice así: podemos decir que los hogares cristianos son como invernaderos donde los hijos crecen como plantitas por un tiempo. Se les da agua y son nutridos por la palabra, cultivados y podados y hasta cierto punto protegidos. Es tu llamado como padre y como madre ser diligente en discipular y proteger, pero también de ser alentado por el hecho de que el Espíritu Santo usa hogares santos para nutrir la fe a pesar de nuestros fracasos inevitables.
Confía en su obra por encima de todo y sé fiel orando para que Dios dé el crecimiento. Amén. Así que tenemos un llamado, tenemos una responsabilidad. Es importante que la asumamos, que le pidamos a Dios que nos guíe en esto para ser padres que discipulan a sus hijos. Antes de discipular a alguien afuera de tu casa, discipula a tu esposa, discipula a tu novia, discipula a tus hijos. Y entonces Dios te va a estar preparando para entonces entregarte quizás otro grupo de sus ovejas para que discipules. Pero créeme, y te lo digo por experiencia, Dios no te va a entregar otro discípulo si vos primero no discipulas tu casa, tu esposa, tus hijos. Y a pesar de nuestras debilidades, Dios se complace en usarnos para bendecir a nuestros niños. Hermanos, llevemos a nuestros niños a los pies de Jesús. Llevemos a nuestros niños a aprender de nuestro Maestro. Vivamos como nuestro Maestro, para que nuestra vida hable de quién hemos creído. Para que nuestros niños vean en quién deben creer, para su salvación y para su permanente y eterno bienestar, que es conocer y adorar a Dios por siempre. Hasta acá el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si te parece que este contenido puede ser de edificación para un hermano, una hermana o padres, compartilo. Y por mi parte será hasta la próxima vez. Seguinos en nuestras redes si así te place. Y nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias. Esto fue Verdad al MIC. Si te gustó, compartilo con otros y no te pierdas nuestro próximo episodio.